Mi hermano y mi esposa se unieron para quedarse con toda la herencia de mi familia. Parte 1. Nací en una familia adinerada, y desde que tengo memoria, el dinero nunca fue una preocupación. Si algo quería, lo tenía. Vacaciones en lugares exóticos, educación en los mejores colegios, autos de lujo. Todo estaba a mi disposición sin el menor esfuerzo. Mis padres eran empresarios exitosos, dueños de una cadena de hoteles que, con los años, se expandió por todo el país. A pesar de que mi familia tenía tanto, siempre me enseñaron la importancia de mantener los pies en la tierra, y eso fue lo que intenté hacer. Mi hermano Sergio, 4 años menor que yo, no compartía esa misma visión. Desde pequeño, mostró un interés desmedido por el dinero. Mientras yo prefería pasar mi tiempo disfrutando de nuestra infancia, Sergio se la pasaba investigando cómo funcionaban los negocios familiares. Cuando cumplió 18 años, no tardó en involucrarse activamente en las empresas, algo que yo evitaba porque prefería tener una vida más tranquila y enfocada en mi carrera profesional. A pesar de nuestras diferencias, siempre creí que Sergio y yo éramos cercanos. Crecí pensando que, aunque fuéramos diferentes, nos apoyaríamos mutuamente, y cuando el momento llegara, compartiríamos el legado familiar de manera justa. Nunca vi venir lo que estaba por suceder. Hace 2 años, mis padres decidieron hacer un viaje en yate por el Mediterráneo. Era una especie de celebración por los años de éxito, y aunque me invitaron, decidí quedarme en casa con mi esposa, Daniela. Daniela y yo llevábamos 5 años casados, y aunque nuestra relación había tenido altibajos, siempre creí que éramos un equipo. Era una mujer fuerte, decidida, y sentía que con ella a mi lado, nada podía salir mal. El día que recibí la llamada fue como un balde de agua fría. El yate de mis padres había sufrido una falla técnica y se hundió. No hubo supervivientes. La noticia me devastó. Perdí a las 2 personas que más amaba en el mundo de una manera tan abrupta y cruel que me sentí completamente solo. Durante semanas, no pude procesar la idea de que ya no estaban. Sergio fue quien asumió el liderazgo en todo lo relacionado con los trámites de la herencia. Yo, sumido en mi dolor, no tenía energía para enfrentar la burocracia. Le pedí a Daniela que se encargara junto a mi hermano de esos asuntos. Confiaba plenamente en ambos, creyendo que, como siempre, trabajarían juntos para asegurarse de que todo se resolviera de la mejor manera posible. Fue entonces cuando las cosas empezaron a torcerse. Al principio todo parecía normal. Sergio me tranquilizaba constantemente, diciéndome que los abogados estaban manejando los documentos y que pronto la herencia estaría dividida de manera justa entre los dos. Pero cada vez que intentaba revisar los papeles, siempre había una excusa. Todavía falta una firma, o hay algunos detalles que los abogados deben revisar. Daniela me decía lo mismo, que debía confiar en ellos, que no me preocupara por nada, que lo importante era que me recuperara emocionalmente. Pero algo dentro de mí comenzó a sentirse extraño. Daniela y Sergio parecían estar más unidos de lo normal. Siempre habían tenido una buena relación, pero ahora parecían inseparables. Pasaban horas juntos revisando papeles, salían a reuniones de negocios, y, aunque me lo contaban todo, había algo en su actitud que no me cuadraba. Una noche, mientras me encontraba descansando en casa, Sergio me invitó a cenar. Me dijo que quería hablar sobre algunos documentos importantes que necesitábamos firmar para cerrar el proceso de la herencia. Aunque no tenía muchas ganas, decidí acompañarlo. Llegamos a su departamento y allí estaba Daniela, ya esperándonos. Me sirvieron una copa de vino y comenzamos a hablar de los trámites. A mitad de la conversación, comencé a sentirme raro. Mi cabeza se volvía pesada y mi visión, borrosa. Pensé que era el cansancio, pero lo que sucedió después me hizo sospechar de otra cosa. Sergio y Daniela se acercaron a mí con unos documentos y, con la voz calmada, me pidieron que firmara. Mi visión era tan nublada
que no podía ver claramente lo que estaba firmando. A duras penas me sostuve para firmar los papeles con mi huella digital, porque ni siquiera tenía fuerzas para usar el bolígrafo. Al día siguiente me desperté con una sensación extraña. No recordaba haber regresado a casa, pero ahí estaba, en mi cama. Lo peor de todo es que cada vez que intentaba recordar lo que había sucedido, era como si mi mente estuviera bloqueada. ¿Por qué me sentía tan aturdido? Y más importante aún, ¿qué había firmado anoche? Intenté preguntarle a Daniela, pero ella me tranquilizó, diciéndome que todo estaba en orden, que los documentos eran solo para formalizar algunos detalles, nada importante. Sin embargo, mi intuición me decía lo contrario. Sergio y Daniela estaban preparando el golpe final, un plan para despojarme de toda la herencia que me correspondía. Mi hermano y mi esposa se unieron para quedarse con toda la herencia de mi familia. Parte 2. Las semanas pasaban, y aunque el dolor por la pérdida de mis padres seguía presente, la sensación de inquietud dentro de mí crecía. No podía deshacerme de la idea de que algo estaba terriblemente mal. Sergio seguía insistiendo en que había algunos documentos pendientes por firmar, y cada vez que lo hacía, sentía que algo se deslizaba entre mis dedos. Pero, ¿cómo podía dudar de mi propio hermano? Él también había perdido a nuestros padres, ¿no? Daniela estaba rara también. Antes de la tragedia, éramos un matrimonio relativamente feliz, pero desde que mis padres fallecieron, parecía más distante, más fría. Se pasaba horas con Sergio, algo que en cualquier otro momento me habría parecido extraño. Pero, dada la situación, trataba de no darle demasiadas vueltas. Después de todo, ambos estaban tratando de ayudarme con el papeleo que, honestamente, no tenía la fuerza emocional para manejar. Una tarde, Sergio me pidió que lo acompañara a una reunión con su abogado. Dijo que era importante que estuviéramos los dos presentes, ya que se tratarían los últimos detalles de la herencia. No tenía ganas de ir, pero él insistió. Hermano, esto nos beneficia a ambos, pero necesito que estés presente para que todo quede en regla, dijo con esa sonrisa suya que siempre me hacía confiar en él. Nos encontramos en un pequeño despacho, un lugar que me pareció más adecuado para negocios turbios que para una reunión formal. El abogado, un hombre con aspecto serio y distante, me presentó una pila de papeles para firmar. Me explicó que eran los últimos documentos para completar la repartición de la herencia y que, una vez firmados, todo estaría en orden. Firmé, aunque algo dentro de mí seguía gritándome que no lo hiciera. Sin embargo, la presión de Sergio y Daniela era abrumadora. Al terminar sentí un cansancio inusual, como si algo más estuviera pasando. Una vez más, me sirvieron un vaso de vino, y aunque no soy de beber mucho, en ese momento acepté. Recuerdo que esa noche fue diferente. Mi cabeza se volvió pesada casi de inmediato. Me sentí mareado, más de lo que jamás había estado. Intenté levantarme, pero las piernas no me respondían. El último recuerdo que tengo antes de caer en un profundo sueño fue el sonido de las voces de Sergio y Daniela hablando en susurros. Al día siguiente, me desperté en mi propia cama, pero algo no estaba bien. Tenía una resaca horrible, algo que no era normal para mí. Lo peor era que no recordaba cómo había llegado a casa. Busqué a Daniela, pero no la encontré. Decidí llamarla, y cuando respondió, me dijo que había salido a hacer unos recados, que no me preocupara. A medida que los días pasaban, la sensación de que algo estaba mal no me abandonaba. Intenté recordar lo que había sucedido la noche de la reunión, pero cada vez que lo hacía, mi mente se volvía borrosa. Fue entonces cuando comencé a sospechar. Decidí revisar los documentos que había firmado, pero Sergio los tenía bajo custodia, según él, y no me permitió verlos. Algo estaba terriblemente mal. Unos días después, Daniela me pidió que la acompañara a la casa de mi hermano. Dijo que quería hablar conmigo sobre algunos asuntos importantes. Llegamos, y me sorprendió ver que había varias personas presentes, entre ellos el abogado de Sergio.
Comenzaron a hablar sobre la herencia y el reparto, pero no entendía por qué estaba siendo tratado como si fuera ajeno a todo. ¿De qué están hablando? Component placement, les pregunté, tratando de mantener la calma. Fue entonces cuando Sergio, con su tono más suave y falso, me explicó que había firmado un documento que transfería toda mi parte de la herencia a él. Solo lo hicimos para simplificar las cosas, hermano. Tú no querías lidiar con esto, así que tomé el control. Es por el bien de todos. Sus palabras eran veneno disfrazado de bondad. No puede ser, dije, sintiendo que el suelo bajo mis pies se desmoronaba. Yo nunca firmaría algo así. Pero lo hiciste, intervino Daniela, con una frialdad que nunca antes había visto en ella. Sergio te ayudó cuando más lo necesitabas y decidimos que era lo mejor para todos. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Cómo podía haber sido tan ciego? ¿Cómo había permitido que mi hermano y mi propia esposa conspiraran para quitarme todo lo que me pertenecía? Sentí una mezcla de ira y desesperación subir por mi pecho. Intenté mantener la calma, pero todo en mi interior gritaba. «Quiero ver esos papeles», exigí, mi voz temblando. Sergio, con una sonrisa que me provocaba náuseas, sacó un sobre de su bolsillo. «Por supuesto, hermano, aquí están». Cuando abrí los documentos, mi corazón se detuvo. Allí estaban mis huellas dactilares en cada página, marcando cada línea que transfería todo a mi hermano. Sabía que algo había estado mal la noche en que me sentí mareado. Sabía que no había estado en control de mis actos. Me habían drogado para que firmara. ¿Cómo pudieron hacerme esto? Component placement, pregunté con la voz rota. Sergio no mostró remordimiento alguno. No te lo tomes a mal, simplemente era lo más conveniente. Nunca te importó el dinero, ¿no es cierto? Solo estamos tomando lo que sabemos cómo manejar mejor. Daniela se limitó a cruzar los brazos, observándome sin decir nada. En ese momento, comprendí que había perdido no solo la herencia de mis padres, sino también a las dos personas en las que más había confiado. La traición era más amarga que cualquier pérdida material. Mi hermano y mi esposa se unieron para quedarse con toda la herencia de mi familia. Parte 3. Y final. El dolor de la traición me consumía. Sergio, mi propio hermano, había conspirado para arrebatarme no solo la herencia, sino también la poca estabilidad emocional que me quedaba tras la muerte de nuestros padres. ¿Y Daniela? La mujer con la que había compartido mi vida durante 5 años, mi compañera, se había unido a él. La traición de ambos me dejó sin aliento, como si una parte de mí hubiera sido arrancada de golpe. Los días siguientes fueron una neblina de desesperación. No podía pensar con claridad y mucho menos actuar. Me sentía atrapado, como si el mundo que conocía se hubiera derrumbado y yo no tenía idea de cómo empezar a reconstruirlo. Lo peor de todo era que, legalmente, parecía que no tenía opciones. Las huellas dactilares en los documentos eran reales, aunque sabía en lo más profundo de mí que habían sido obtenidas de manera fraudulenta. Pero, ¿cómo podía probar algo así? Desesperado, acudí a un abogado de confianza, un viejo amigo de la familia, el único que aún confiaba en mí sin interés en la herencia. Le expliqué la situación, y aunque su mirada reflejaba preocupación, también mostró un atisbo de esperanza. «Necesitamos pruebas», me dijo, «y si lo que dices es cierto, entonces podemos encontrarlas». Así comenzó mi búsqueda de justicia. Durante semanas, seguimos el rastro de cada documento, de cada firma. Mi abogado me ayudó a contactar a expertos en grafología y toxicología para analizar mi firma y cualquier rastro de drogas que pudieran haberme administrado sin mi conocimiento. El proceso fue lento y extenuante, pero poco a poco comenzaron a surgir pistas. Primero descubrimos que Sergio había hecho varias transferencias de dinero desde cuentas familiares a cuentas personales en los meses previos a la muerte de nuestros padres. Esto, aunque sospechoso, no era suficiente para incriminarlo,
pero era un primer indicio de su codicia desmedida. Luego, logramos obtener acceso a los registros médicos. Mis análisis revelaron rastros de un sedante que se usaba en pequeñas dosis para inducir somnolencia y que desaparecía del cuerpo rápidamente, lo que explicaba por qué me había sentido tan aturdido la noche en que firmé los documentos. Esta prueba fue clave. Mientras tanto, Daniela seguía viviendo conmigo, como si nada hubiera cambiado. Me resultaba insoportable verla cada día, sabiendo lo que había hecho, pero decidí no confrontarla directamente. Tenía que mantener la calma, tenía que actuar con cautela. Necesitaba más pruebas antes de enfrentarla. Un día, decidí revisar su teléfono mientras dormía. Lo que encontré me dejó helado. Mensajes entre ella y Sergio, planeando cada detalle de cómo se desharían de mí, cómo usarían mi estado de vulnerabilidad y duelo para manipularme. Uno de los mensajes más recientes de Sergio decía: «Lo tenemos todo listo. Una vez que él esté fuera del camino, dividimos lo que nos queda». Ese fue el golpe final. Llevé toda la evidencia a mi abogado, quien inmediatamente inició un proceso legal. Aunque Sergio y Daniela habían actuado con cuidado, las pruebas de los mensajes y los análisis médicos comenzaron a formar un caso sólido. Mi abogado me explicó que, si bien los procesos judiciales de este tipo pueden ser complicados, teníamos suficientes elementos para demostrar que había sido víctima de una estafa y de una manipulación clara por parte de mi hermano y mi esposa. Los meses que siguieron fueron una batalla en los tribunales. Sergio y Daniela negaron todo, alegando que yo había firmado los documentos por voluntad propia y que mis acusaciones no eran más que el resultado de mi incapacidad para aceptar la pérdida de mis padres. Sin embargo, los mensajes de texto y los análisis toxicológicos contaron una historia diferente. Poco a poco, sus mentiras comenzaron a desmoronarse, y la verdad salió a la luz. Finalmente, tras un largo y doloroso proceso, el juez dictaminó que los documentos firmados bajo la influencia de drogas no eran válidos. Además, Sergio y Daniela fueron acusados de conspiración y fraude. Ambos fueron sentenciados a pagar fuertes multas y perdieron cualquier derecho sobre la herencia de mis padres. Lo que alguna vez habían planeado quedarse por completo, ahora se les escapaba de las manos. El día que el juez emitió su veredicto, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Aunque había ganado la batalla legal, la traición de mi hermano y mi esposa había dejado una cicatriz imborrable en mi vida. Sergio fue enviado a prisión y Daniela desapareció de mi vida para siempre. A partir de ese momento, tuve que aprender a reconstruirme desde cero, a encontrar sentido en un mundo que se había vuelto completamente diferente. Ahora, estoy enfocado en honrar el legado de mis padres, no solo con dinero, sino con acciones que reflejen los valores que me enseñaron. La herencia más importante que me dejaron no fue material, sino la fuerza para seguir adelante.